Vamos a empezar. Una esterilización significa que todos los organismos han sido eliminados de un objeto B. Todos los organismos patógenos han sido eliminados de un objeto C. Los desechos han sido eliminados de un objeto, con jabón y agua D. El objeto se ha colocado en agua hirviendo, y el objeto ha sido limpiado por ultrasonido. Correcta A. Todos los organismos han sido eliminados de un objeto. La esterilización elimina todos los organismos de un objeto mediante gases, químicos o autoclave. Desinfección es la eliminación de todos los patógenos. B. La eliminación de desechos con agua y jabón se llama desinfección. C. Hervir. D. No esteriliza y limpieza ultrasónica. Es un método de desinfección para instrumentos delicados, para evaluar la cabeza y el pecho del bebé con cinta medida. Se llama auscultación. B. Menstruación. C. Palpación. D. Percusión. E. Observación. Respuesta correcta. B. Menstruación. Menstruación. Es el proceso de medición de algo. La auscultación implica escuchar como una evaluación del sonido intestinal con un estetoscopio. Tanto la palpación C como la percusión D usan tacto. La palpación usa las manos para sentir la temperatura de la piel, y la percusión toca para sonidos diferentes. Observación es una evaluación visual del paciente. ¿Cuál es el tiempo máximo asignado para que la muestra de sangre se coloque en el tubo de separación sérica antes de ser centrifugada? 1 minuto. De 5 minutos de 15 minutos. En 30 minutos. En 60 minutos. Correcta D. 30 minutos. El tubo con tapón gris de barra roja y tapón dorado contiene un activador de coágulo y gel de separación. Comúnmente se llaman tubos separadores de suero SSDs. Después de invertir el tubo 5 veces, el activador de coágulos acorta el tiempo requerido para formar un coágulo. El gel de separación en la parte inferior del tubo cambia la viscosidad y migra hacia arriba para formar una barrera entre el suero y las células sanguíneas. Debido a la limitación de tiempo típica asociada con la aplicación del torniquete, 1 minuto puede parecer un número familiar durante la venotomía de rutina. 5 minutos de B se asocian con un tiempo de coagulación acelerado que se ve con el uso de un tubo de tapón gris de barra amarilla o un tubo de cierre de Hemagard naranja. Estos tubos contienen trombina que se activan después de que el tubo lleno se inverte 8 veces. Estos tubos se usan para pruebas químicas séricas estadísticas. 15 minutos C es el tiempo habitual para centrifugar el tubo de separación de suero. 60 minutos es el tiempo normal en que una muestra de sangre se coagule en un tubo que no contiene aditivos. El tubo de tapón rojo se centrifuga para producir muestras separadas de suero de células sanguíneas. Para un asistente médico está dando una inyección de DPT a un bebé de 6 meses. ¿El asistente dará la inyección en cuál de los siguientes lugares? Un cuadrante exterior superior del músculo glúteo. B. Músculo deltoide. C. Vastus lateral. D. Tejido subcutáneo del muslo y glúteo medio. Respuesta correcta. C. Vastus lateral. El vastus lateral es el sitio preferido para un bebé que aún no camina. Los músculos glúteos no están bien desarrollados hasta que el niño camine. El deltoide B es demasiado pequeño y subdesarrollado en el bebé. La inyección se debe administrar en el músculo, por lo que la raíz subcutánea no es aceptable. D5. ¿Cuáles de las siguientes acciones deberían tomar los asistentes médicos para asegurarse de que el termómetro desechable esté listo para el examen? A confirmar que han sido autoclavados dentro de 28 días. B. Asegúrese de que la fecha de vencimiento no haya pasado. C. Sope la punta con alcohol. Coloque la cubierta de la sonda en ellos. Guárdanlos en un gabinete cerrado. Respuesta correcta. Por favor, verifique que la fecha no haya expirado.
El termómetro desechable pierde precisión después de su fecha de vencimiento, ya que no se requiere la cubierta de la sonda antes de la esterilización. 6. ¿Qué información falta en el registro médico de un paciente? A. Si el paciente admite uso ilegal de drogas, es la opinión personal del personal médico. Ver el historial legal del paciente. D. Cita directa del paciente. Antecedentes de medicación. Respuesta correcta. B. La opinión personal del personal médico. La opinión personal del personal médico no debe incluirse en el gráfico del paciente. Solo los hechos deben documentarse. Se pueden incluir citas directas del paciente y comillas para especificar estas citas. El historial de medicación se documentará para proporcionar información sobre los medicamentos que se han utilizado en el pasado y los efectos de estos medicamentos. Esto abarca alergias a medicamentos. Se incluyen historial legal C, informes de pacientes sobre el uso de drogas, porque esta información se utiliza para evaluar el riesgo de enfermedad. 7. Si el médico quiere hacer un frotis de papa, el asistente médico debe tener el siguiente equipo con precisión y un día después. B. Espéculos y lubricantes solubles en agua. C. Bandeja de remoción de suturas. D. Tarjeta M. Cole, guantes estériles y fuentes de luz. Respuesta correcta B. Especulación y lubricante soluble en agua. Tengo un especulador para visualizar y un lubricante soluble en agua. No necesita dilatar el cuello uterino para hacer el procedimiento. A. No se necesita una bandeja de sutura para un examen vaginal. Los guantes estériles no son necesarios para el procedimiento de rutina. La tarjeta hemical solo es necesaria si el médico también está haciendo un examen rectal. 8. El tratamiento de emergencia para quemaduras de segundo grado incluirá un vendaje firme B para romper cualquier ampolla que se ve. C. Aplicar un paño limpio, fresco y húmedo en el área. D. Limpie el sitio con jabón antiséptico. Aplicar una crema emoliente. Respuesta correcta. C. Aplique un paño limpio, fresco y húmedo en el área. El objetivo del tratamiento de emergencia es detener la quemadura de la piel enfriando el área de calor que se disipa. Un paño frío también reducirá el dolor. Debe tomarse cuidado para evitar romper las ampollas y mantener la integridad de la piel para prevenir la infección. Debe aplicarse un vendaje suelto si es necesario. Después de la prueba de la quemadura, el médico puede pedir una crema de sulfadiazina de plata que tiene propiedades bacteriostáticas. 9. La evaluación de la columna vertebral se completa fácilmente. ¿De cuál de las siguientes posiciones? Una rodilla y un pecho. B. Propenso. C. Supino. D. Litotomía. La respuesta correcta de Trendelenburg. B. La posición prudente y prudente, que se acostará plana en el abdomen, proporcionará el mejor acceso a la columna vertebral, rodilla y pecho. A. Se usa para exámenes proctológicos. Supine C. Está acostado en la espalda. La litotomía D. Se usa para exámenes vaginales y pruebas de Pap. Trendelenburg es una posición de choque con las piernas más altas que el corazón. Se usa en pacientes con presión arterial baja o se sienten desmayados. Tienden a respetar la privacidad del paciente al obtener información sobre su historial. Debería pedirle al paciente que llene un formulario en lugar de hacer preguntas en una entrevista. B. Pedir al paciente que especifique a quién puede dar información sobre ellos. C. Llevar al paciente a un área tranquila y privada para obtener antecedentes. Se utiliza para pacientes con presión arterial baja o que se sienten desmayados. East explicó que si el paciente no quiere responder ninguna pregunta, no es necesario responder correctamente. C. Lleve al paciente a un área tranquila y privada para obtener un historial. Permita que el médico realice cualquier pregunta sobre la cual considere que el paciente puede ser sensible. Las preguntas deben hacerse en persona para que las respuestas puedan ser aclaradas.
El historial del paciente debe provenir directamente del paciente, no de otras personas. Si se le da un formulario al paciente para que llene, debería revisarse personalmente. No se debe presionar al paciente para responder preguntas, pero asegure confidencialidad. El médico puede preguntar más, pero no debe completar el historial, a menos que el paciente lo solicite. D11. ¿Cuál de los siguientes define concentración? ¿Una sustancia normalmente no excretada por el riñón aparece en la orina? Sobrenadante, B. Índice de refracción, C. Umbral renal, D. Maduración, E. aliquot. Respuesta correcta, C. Umbral renal. Cuando sustancias como la glucosa alcanzan niveles insalubres, el cuerpo trata de expulsar el exceso vía riñón. El umbral renal de glucosa es de 160 a 180 mg/dl. La glucosa encontrada en la orina puede estar asociada con la diabetes o patología pancreática. El sobrenadante A es la parte superior transparente de la muestra de orina, que se derrama antes de tinir el resto para visualización bajo el microscopio. El índice de refracción B es el método para medir la gravedad específica mediante un refractómetro. El refractómetro mide la refracción de la luz en el sedimento del líquido. Madurez D es el acto de evitar o vaciar la vejiga. Después de evaluar el volumen de una muestra de orina de 24 horas, se elimina una porción bien mezclada llamada aliquot para la prueba. El resto de la muestra se almacena o desecha. 12. El paciente tiene sangre fría en las heces debido a los medicamentos que toman. ¿Cuál de los siguientes medicamentos sospechará? Un lisinopril. Coumadina C. Prozac, D. Hidroclorotiazida E. adivina. Respuesta correcta. Coumadina es un anticoagulante. Provoca adelgazamiento de la sangre. Los niveles sanguíneos deben monitorearse para evitar sobredosis y sangrado anormal. Lisinopril A es un antihipertensivo. Prozac es un antidepresivo. La hidroclorotiazida es un diurético, y el auxilio de un E es un medicamento antiansioso. 13. La fomida es un animal o insecto que puede transmitir enfermedades. BA. Método para eliminar los patógenos utilizados en objetos. Ver un objeto inanimado que puede albergar patógenos. DA. Enfermedades de transmisión sexual. EA. Método de desinfección para objetos que no se pueden limpiar. Respuesta correcta. Ver un objeto inanimado que puede albergar patógenos. La fomita es un objeto que puede albergar patógenos como una mesa de examen, un manguito de presión arterial o un estetoscopio. La desinfección es el método utilizado para eliminar patógenos de la superficie de un objeto. El vector BA es un animal o insecto que puede transmitir enfermedades. La desinfección ultrasónica es un método de desinfección que se utiliza para objetos que no se pueden limpiar con agua y jabón. E14. Para tratar correctamente a un adulto con obstrucción de las vías respiratorias de cuerpo extraño, el asistente médico primero debe abrir la boca del paciente e intentar eliminar cualquier cuerpo extraño que pueda ver. B. Bajar a la víctima al suelo y empezar a hacer un empuje abdominal. Con la mano izquierda, verifique el pulso en la arteria carótida izquierda. Pregunte al paciente, ¿puedes hablar? E coloca la mano alrededor de la víctima desde atrás, la palma contra el abdomen y empuje hacia arriba. Respuesta correcta. Pregunte al paciente, ¿puedes hablar? Primero debe buscar el signo universal de asfixia, la colocación de las manos en la garganta. Le preguntará al paciente si puede hablar y no intervendrá si el paciente puede hablar o toser si sus vías respiratorias están obstruidas. Debe colocar las manos alrededor de la víctima desde atrás y hacer un puño con el lado del pulgar del primer puño en el espacio debajo de la jaula y sobre el ombligo. Impulse rápidamente hacia arriba hasta que se retire el objeto. El paciente no debe colocarse en el suelo mientras está consciente.
No verifique el pulso antes de intentar limpiar las vías respiratorias cuando el paciente esté consciente. Verifique si hay cuerpo extraño en el paciente. La boca sería inapropiada en este momento. A15. La prueba de Ishihara se usa para diagnosticar miopía, B, hiperopía, C, presbiopía, D, ceguera del color. Necesita la respuesta correcta de los gafas de lectura. D, ceguera del color. La prueba de Ishihara se usa para probar la ceguera del color. La miopía A es miopía de hecho. La hiperopía B realmente se refiere a la miopía. La presbiopía C es la condición en la que envejece la visión y demanda el uso de lentes de lectura. Si el artículo no estéril se introduce en el campo estéril preparado para suturar una laceración, debe sacarse. Una vez que el asistente médico lo descubre, debería informarse al médico. B. Quítalo de inmediato. C. Deja el artículo en el campo estéril pero cúbrelo con una toalla estéril. D. Reemplace el proyecto con un esterilizado similar. Buena, rehabilite el campo estéril y vuelva a esterilizar cualquier instrumento. La respuesta correcta es rehabilitar el campo estéril y esterilizar los instrumentos. Debes empezar de nuevo, preparando el campo estéril. Cualquier instrumento en el campo estéril debe desinfectarse y volver a esterilizar antes de usarlo. Una vez que el campo estéril se contamina, todo debe ser rehecho. 17. El proceso utilizado para lavar y eliminar tejidos de los instrumentos médicos se llama asepsis B, desinfección C, desinfección D, esterilización, hervir respuesta correcta, C, desinfección y desinfección. Es el proceso de limpieza de sangre y tejidos de los instrumentos médicos con jabón y agua. Asepsis A es la ausencia de desinfección de la enfermedad. B es el proceso de eliminación de patógenos del objeto. La esterilización es la ausencia total de formas vivas en un objeto. El hervir es un método de desinfección, pero no puede matar las esporas. El tiempo máximo que un torniquete debe permanecer en el brazo durante una venipunción es de 60 segundos. A 30 segundos, B 60 segundos, C 2 minutos, D 3 minutos y 5 minutos. Respuesta correcta B 60 segundos. Mantener el torniquete por más de 60 segundos puede alterar la concentración de sustancias en la sangre. 30 segundos puede ser seguro, pero generalmente no permite completar la punción venosa. Las demás opciones exceden el límite de tiempo seguro y efectivo para un torniquete. Durante un desastre o brote de enfermedad, una oficina médica debe considerar que 19. En un desastre o brote de enfermedad nacional a gran escala, ¿cuál de las consideraciones siguientes debería tener en cuenta una oficina de práctica médica? Algunos pacientes vendrán a la oficina para recibir atención debido a la superpoblación de la sala de emergencias. B. La práctica puede necesitar vacunar o inmunizar a sus pacientes. La práctica debe coordinarse con funcionarios de salud pública locales. Todo lo anterior. Y ninguno de lo anterior. Respuesta correcta. Todo lo anterior. La respuesta correcta es de todo lo anterior. Durante un desastre, los pacientes también pueden buscar atención médica en la oficina. La práctica puede necesitar vacunar B. Y la respuesta puede necesitar coordinarse con los funcionarios de salud pública C, por lo que la opción B, ninguno de los anteriores, es incorrecto. 20. El empleo, el consumo de tabaco y alcohol y los hábitos de ejercicio se enumeran en cuál de las siguientes secciones del gráfico del paciente es su historia social. B. Reclamación principal. C. Revisión del sistema D. Historial médico e historial familiar. Respuesta correcta.
Historial social. Esta información se encuentra en Historial social. Esta sección también puede incluir historial sexual, consumo de drogas, recreación, actividades y estado familiar presente. La queja principal B es donde encontrará la razón por la que el paciente viene al médico. La revisión del sistema C es la recopilación de datos cuando cada sistema corporal se revisa y evalúa. El historial médico D incluirá el historial médico pasado y el historial de inmunización. Antecedentes familiares es el estado médico de la familia del paciente y cualquier enfermedad genética o familiar. 21. Si su paciente está recibiendo tratamiento por una infección respiratoria superior grave. ¿Cuál de los siguientes medicamentos no espera ver? Ordene una amoxicilina. B. Albuterol. C. Robitusina. D. Hidroclorotiazida. Cipro. Respuesta correcta. D. Hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida es un diurético. Cipro y amoxicilina son clases de antibióticos empleados comúnmente. La robitusina actúa como un antitusivo, mientras que el albuterol funciona como broncodilatador. 22. El condensador de microscopio es responsable de recoger y concentrar luz. B. Mantener y mover la diapositiva. C. Controlar la cantidad de luz enfocada en el objeto. D. Ajuste grueso y fino para el enfoque del objeto. Evaporar el agua de la diapositiva. La respuesta correcta es la recopilación y concentración de la luz. El condensador, ubicado dentro del diafragma del microscopio, se encarga de reunir y enfocar la luz en el objeto sobre la diapositiva. La etapa es responsable de mantener y mover la diapositiva B. El iris es responsable de controlar la cantidad de luz enfocada en el objeto C. El curso y el ajuste fino llevarán el objeto al enfoque D. La evaporación del agua no es una función del microscopio. 23. Si el paciente se queja de una visión borrosa o doble, debe sospechar que el paciente puede tener un ataque cardíaco. B. Dolor de cabeza intenso. C. Dolor en el hombro o la mandíbula. Dificultad para comprender el lenguaje hablado. Debilidad en un lado del cuerpo. La respuesta correcta es dolor en el hombro o la mandíbula. El dolor referido a un ataque cardíaco puede experimentar en la espalda, hombros, brazos, mandíbula y abdomen. Trastorno visual. Dolor de cabeza. Dificultad para hablar o comprender las palabras habladas. Y debilidad en un lado del cuerpo. Son signos de problemas neurológicos. Cuando se extraen múltiples tubos de sangre mediante punción venosa, ¿cuál es el orden correcto de extracción basado en el color del tapón? A lavanda rojo, verde, amarillo. B rojo, amarillo. Lavanda verde. C verde, amarillo. Lavanda rojo. D gris, amarillo, rojo, azul. Amarillo, rojo, lavanda verde. Respuesta correcta, amarillo, rojo. Lavanda verde. Tubo de tapón amarillo. Contiene polianetilsulfonato de sodio para cultivo de sangre. Cuando un tubo de tapón amarillo está entre los tubos que se usarán para tomar sangre, siempre se dibuja primero, por lo que las otras 4 opciones, A, B, C y D, son incorrectas. El objetivo de la orden de extracción es evitar la mezcla y la posible contaminación de aditivos. 25. ¿Cuál de las siguientes pruebas es una prueba de baja complejidad de onda Cli? A. Microscopía. De orina. B. Gram. Tinción. C. Química sanguínea. D. Prueba de embarazo. Frotis Pap. Respuesta correcta. D. Prueba de embarazo. La prueba de onda ha sido aprobada por la FDA para uso doméstico o un simple examen de laboratorio y procedimientos que tienen un riesgo insignificante de error. Las pruebas de embarazo son pruebas de baja complejidad que pueden realizarse en un laboratorio clínico o por un paciente en casa.
El examen microscópico de la orina FA se considera una prueba de complejidad moderada que requiere equipos de laboratorio como centrífuga, microscopio, manchas especializadas y diapositivas de muestras de orina. La tinción de Graham B es moderada. Prueba de complejidad. Química sanguínea, C, es una prueba de complejidad moderada. El frotis PAP se considera una prueba de alta complejidad. 26. La frecuencia respiratoria normal de un adulto es de 8 a 12 respiraciones por minuto. B 8 a 16 respiraciones por minuto. C 12 a 20 respiraciones por minuto. D 12 a 26 respiraciones por minuto. E 20 a 26 respiraciones por minuto. La frecuencia respiratoria normal de un adulto es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Después de secar y retirar el paquete del autoclave, coloque el paquete recién esterilizado debajo del paquete antiguo en el área de almacenamiento. B. Descarte todos los paquetes obsoletos. Verifique los indicadores para confirmar el cambio de color. D. Marca el paquete con sus iniciales y la fecha esterilizada. Es sellado en una bolsa de plástico para garantizar la esterilidad. Verifique los indicadores para confirmar el cambio de color. Confirme el éxito del proceso de autoclave, verificando la cinta indicadora o la tira en la bolsa. Marque las paquetas antes de colocarlas en el autoclave y coloque las paquetas recién esterilizadas debajo de las antiguas. Deseche las obsoletas solo al estar seguro de su esterilización. Una vez esterilizada, la paqueta permanece estéril por 28 días si intacta. El sellado en una bolsa de plástico no asegura esterilidad. ¿Cuál de los siguientes medicamentos no se prescribe para un paciente anciano con enfermedad cardiovascular? Alanoxina, Belasix. C. Cloruro de potasio, D. Lisinopril, Prozac. Respuesta correcta, Prozac, para el tratamiento de la depresión. La lanoxina A es un medicamento cardiotónico. Lasix B es un diurético. El cloruro de potasio C se prescribe con frecuencia, además de Lasix, que puede agotar el potasio en el cuerpo. Lisinopril se administra para controlar la presión arterial. 29. Preparado para una emergencia de oficina, el asistente médico debe mantener una política de emergencia cercana para referencia. B. Pedir a una persona más experimentada en la oficina que maneja cualquier emergencia. Revise las políticas de la oficina y sepa dónde están los suministros de emergencia. Llame al 911 de inmediato. E haga una lista de números de teléfono de emergencia, cerca del teléfono. Revise las políticas de la oficina y sepa dónde están los suministros de emergencia. Es imperativo que los asistentes médicos estén preparados para emergencias de oficina, revisando las políticas y familiarizándose con todo el equipo disponible. Los asistentes médicos deben hacerlo cuando son nuevos en una región y no dependen de personal más experimentado o servicios de emergencia para responder. Esto no reemplaza la necesidad de familiarización con la política y el equipo de emergencia. 30 ejemplos de vendajes incluyen una tira, steri, B, telfa, C, gasa, tubular, D 4x4, gasa, clara previsión. Respuesta correcta. Ver, gasa tubular. La gasa tubular es un vendaje que se coloca sobre áreas difíciles de vendar. Los vendajes mantienen en su lugar, proporcionan soporte uniforme y protegen la herida de contaminación. Todos los demás ejemplos son curvados. ¿Cuál prueba determina el mejor antibiótico para tratar una enfermedad? A. Agar de sangre. B. Cultivo.
C. Morfología. D. Medio líquido es sensibilidad. Respuesta correcta. Sensibilidad. Prueba sensibilidad. Implica el uso del método de difusión de disco. Disco comercialmente preparado conocido. La concentración de varios antibióticos se cae sobre la superficie de un medio sólido en la placa de Petri inoculada con el patógeno. Si el patógeno es sensible a los antibióticos, se formará una zona clara sin crecimiento bacteriano alrededor del disco. El agar de sangre A es un aditivo común para los platos de Petri, que sirve como medio de cultivo. El cultivo B implica la inoculación de la muestra en un plato de Petri u otro medio de crecimiento, y la incubación a temperaturas favorables que permitan el crecimiento óptimo. La morfología C es el estudio de la forma de un microorganismo. El medio líquido D puede utilizarse para mantener la muestra viva hasta que llegue al laboratorio o para su procesamiento. El peso ciego se toma en el paciente, evitando que el peso se registre en el gráfico del paciente. B. Pedir al paciente que se pese en casa y reporte uno en la oficina. Pesar al paciente en una silla de ruedas y restar el peso de la silla. D. Protege la lectura para que el paciente no sepa cuál es la lectura. Tomar el peso durante la cita. Respuesta correcta. Descubrir la lectura para que el paciente no sepa cuál es la lectura. El objetivo del peso ciego es que el paciente no conozca su peso exacto. Esto es útil para pacientes anoréxicos o aquellos preocupados por el aumento de peso durante el embarazo, evitando que reduzcan su ingesta debido a la lectura de la báscula. No es adecuado no anotar el peso en el gráfico o pedir al paciente que lo haga en casa, y no en la consulta. Pacientes con riesgo de retención de líquidos pueden pesarse en casa e informar un aumento de más de 2 libras en un día para prevenir complicaciones. Una manera efectiva de manejar emergencias en la consulta médica es seguir estos pasos previos. Pedir a los pacientes muy enfermos que vayan a la sala de emergencias del hospital. B. Identificar las situaciones de riesgo adicional que son más probables que ocurran dada la población de pacientes visitada en la oficina, y prepararse para prestar atención a estas situaciones. Asegúrese de que un médico esté siempre disponible. D. Tiene un kit de primeros auxilios en la oficina. E. Publica el número de teléfono para controlar el veneno. La respuesta correcta. Analizar las situaciones de riesgo más probables basadas en la población de pacientes y prepararse para esas situaciones. Cada consulta debe evaluar a su población única y sus áreas de práctica para determinar qué emergencias son más probables durante las horas de consulta. El uso adecuado de los servicios de salud no siempre implica dirigir a pacientes muy enfermos a emergencias. El médico puede no estar siempre disponible en la consulta, por lo que esta respuesta también es incorrecta. Aunque un kit de primeros auxilios es útil, puede no ser suficiente para emergencias críticas, como un paro cardíaco. La información de contacto de control de venenos solo es pertinente a ciertos tipos de emergencias. En caso de bioterrorismo a gran escala, ¿cuál de estas medidas no se usaría en una consulta médica? Coordinar y comunicar con autoridades locales de salud pública. B. Proporcionar vacunas o inmunizaciones. Reconocer los signos y síntomas relacionados con un brote de enfermedad. Enviar a un paciente a emergencias para diagnóstico. Practicar el control adecuado de infecciones y eliminación de desechos contaminados. Respuesta correcta. Enviar a un paciente a la sala de emergencias para el diagnóstico. Enviar a un paciente a la sala de emergencias no es un método utilizado por la Oficina de Práctica Médica durante un acto de bioterrorismo a gran escala. La Oficina de Práctica debería poder hacer este diagnóstico. La coordinación con autoridades locales de salud pública sería la respuesta incorrecta en esta situación.
Las oficinas deben administrar vacunas o inmunizaciones cuando sea necesario. Es incorrecto, ya que las consultas deben saber los signos y síntomas de enfermedades para responder en un ataque bioterrorista. También es inapropiado, ya que deben mantenerse la seguridad del paciente y personal mediante control de infecciones y eliminación de desechos peligrosos. Los resultados de las pruebas de Snellen indican información sobre el nivel de azúcar en la sangre. Resultados: P. Visualidad. C. Habilidad de escuchar. Sonido vibratorio. D. Presión arterial. E. Ceguera colorosa. Respuesta correcta. P. Visualidad. Prueba Snellen para detectar la agudeza visual. El paciente lee y compara los resultados de la visión 2020 desde 20 pies de distancia. Un medidor de glucosa daría resultados de azúcar en sangre. La capacidad de escuchar el sonido vibratorio se llama prueba de Rinna. La presión arterial se medirá con un manguito de presión arterial inflable. La capacidad de distinguir colores se mide con la prueba de Ishihara. E36. ¿Cuál emergencia debería priorizarse primero? Sangrado por laceración en el antebrazo. B. Vía aérea ocluida. C. Fractura abierta del fémur. Dolor en el pecho medio esternal. La respuesta correcta de la convulsión grave. B. Vía aérea ocluida. Vías respiratorias ocluidas se priorizan ya que el cuerpo no puede estar sin oxígeno por más de unos minutos sin causar daño cerebral. Siempre será la prioridad en situaciones médicas. 37. La función de asistencia médica para obtener el consentimiento informado es explicar los beneficios y riesgos del procedimiento B, asegurarse de que el paciente entienda y no tenga dudas. C. Responde a todas las preguntas del paciente sobre el procedimiento. D. Presenciar la firma del paciente e explicar el tratamiento alternativo al paciente a la respuesta correcta B. Asegúrese de que el paciente entienda y no tenga preguntas. El asistente médico debe asegurarse de que el paciente entienda el procedimiento y responda cualquier pregunta antes de firmar el consentimiento. El asistente médico puede dejar que el paciente firme el formulario y tenga testimonio de la firma. Si el paciente no tiene beneficios y riesgos, hay cualquier tratamiento alternativo disponible B explicado o tiene más preguntas. El asistente médico debe enviar al paciente de vuelta al médico y dejar que el paciente firme el consentimiento. Después de que esto se haya hecho. 38. Para eliminar la sutura, el asistente médico debe tener una bandeja con un instrumento que incluya un hemostático de Kelly. B. Tijeras mayonés que envío retractor. D. Tijeras de basura e tijeras vendajas. Respuesta correcta. D. Tijeras de basura. Tijeras de basura con un gancho para facilitar la recogida de sutura y corte. Tijeras de vendaje están hechas para cortar ropa y vestidos sin cortar la piel. La tijera de mayonía B es un tipo de tijera operativa. El retractor ascendente C se usa para retener el tejido en la incisión y el hemostático de Kelly A se usa para sujetar y retener el tejido 39 cuando el paciente sale de la sala de examen. Cuando hay un líquido transparente no identificado en el piso, el asistente médico debe preguntar al paciente si sabe qué es el líquido. B. Limpie el derrame con una toalla de papel desechable en el recipiente de basura normal. C. Coloque un letrero de piso mojado y pida a un ama de llaves que limpie el área. Póngase guantes de examen. Limpie con una toalla de papel y colóquela en un recipiente de peligro biológico. E. Ponga guantes estériles, limpie el derrame con una toalla de papel y colóquelo en un recipiente de peligro biológico. Correcto. Póngase guantes de examen, limpie con una toalla de papel, colóquela en un recipiente de peligro biológico. Es adecuado usar guantes, limpiar con una toalla de papel desechable y ponerla en un recipiente de desechos biopeligrosos, ya que no se conoce el origen del derrame. El derrame podría ser un líquido corporal biopeligroso.
No es apropiado preguntar al paciente cuál es el derrame. Use guantes y coloque toallas de papel en recipientes de peligro biológico, no basura normal. Como no está claro cuál es el derrame, no debe dejarlo a otros para limpiar el derrame. C. Pero si hay una vez que se limpie el derrame, sería apropiado pedir a un ama de llaves que desinfecte el área de 4 personas. Aunque el asistente médico desea usar guantes al limpiar el derrame, no necesitan ser guantes estériles. E40A, infección viral. A. No se puede transmitir por gotas. B. Siempre se resolverá en 7 a 10 días. C. No responde al tratamiento antibiótico. D. Causar la tuberculosis. E. Siempre se puede prevenir mediante la vacunación. Respuesta correcta. C. No responde al tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico no se utiliza para infecciones virales, a menos que haya infecciones bacterianas secundarias. La infección viral se puede propagar de varias maneras, incluidas las gotas. A. Puede resolverse rápidamente o durar toda la vida del paciente debido a la infección bacteriana que causa la tuberculosis. Aunque algunos virus están vacunados, no son para todos. 41 factores que afectan el efecto del medicamento, incluyen todos, excepto el peso corporal. B. El uso de medicamentos genéricos. C. El proceso de enfermedad. D. Sexo. Respuesta correcta. B. El uso de medicamentos genéricos. Los medicamentos genéricos y de marca deben tener los mismos ingredientes activos. La dosis del medicamento se calcula en función del peso corporal de 150 libras a. El efecto aumentará o disminuirá si el peso es más o menos de 150 libras. Los ancianos y los jóvenes pueden ser más sensibles a los medicamentos que los adultos. La diferente relación de grasa a músculo en la composición corporal entre hombres y mujeres puede influir en el efecto del medicamento. El proceso de enfermedad también cambia la dosis del cuerpo. E42. Al revisar suministros en la oficina, el asistente médico nota que los hemostáticos en el armario fueron autoclavados hace 28 días. El asistente médico asegurará que cada paquete esté sin abrir y sin daños. B. Contar para ver si hay suficientes procedimientos disponibles para la cantidad de procedimientos esperados. C. Volver a colocar el paquete en el autoclave y ejecutar el ciclo apropiado para volver a esterilizar. D. Desenvolver y reembalar los artículos y desinfectar a través del ciclo de autoclave apropiado. E. Renovación del paquete por un periodo adicional de 28 días. Respuesta correcta. D. Desenvolver y reembalar los artículos y desinfectar a través del ciclo de autoclave apropiado. Los artículos autoclavados se consideran estériles durante 28 días. Después de ese tiempo, no deben usarse y deben volver a esterilizarse. Deben volver a empaquetarse de la manera adecuada para garantizar que el ciclo de esterilización haya sido efectivo. 43 síntomas de choque de insulina incluyen un olor frutado o acetona en el respiración y una disminución de la lectura de azúcar en la sangre. B. Temblor y una lectura de azúcar en la sangre elevada. C. Diaforesis y un olor frutado al respirar, con un aumento de la lectura de azúcar en la sangre. D. Confusión, taquicardia y lectura de azúcar en sangre elevada. Diaforesis, temblor, confusión y disminución de la lectura de azúcar en la sangre. Respuesta correcta. Diaforesis, temblor, confusión y disminución de la lectura de azúcar en la sangre. El choque insulínico o hipoglucemia puede aparecer súbitamente, con síntomas como diaforesis, temblores, confusión, hambre y taquicardia. La hiperglucemia o el coma diabético se produce lentamente y causa letargia, sed, pulso rápido y débil, y el respiración es frutado o olor a acetona. 44. ¿Cuál de los siguientes procedimientos contribuye a un funcionamiento fluido de la oficina médica durante una emergencia del paciente? A cumplir un plan y protocolos preestablecidos para gestionar la emergencia. B. Evitar programar citas para pacientes en estado grave. C. Disponer una cercanía de la sala de emergencias local. D. Limpiar la oficina durante una emergencia del paciente.
Posee un dispositivo AED listo para usar. Respuesta correcta: a cumplir con un plan y protocolo preestablecidos para gestionar la emergencia. La respuesta correcta es A. La mejor manera de prepararse para una emergencia del paciente es tener un plan de emergencia y un acuerdo en la oficina. 6. Es incorrecto, ya que en estas prácticas, los pacientes suelen estar gravemente enfermos. Muchas oficinas no se ubican cerca de las salas de emergencia de los hospitales. D. No es correcto, ya que no es práctico dispersarse a los pacientes en la oficina durante las emergencias. Es incorrecto porque es útil solo para una amplia gama de situaciones de emergencia de pacientes, como paro cardíaco. 45. Antes de la anestesia local, el asistente médico debe administrar una dosis de prueba para asegurarse de que el paciente no tenga reacción alérgica. B. Pregunta al paciente qué anestesia local ha usado y usa el mismo medicamento. Antes de la cirugía, toma historial de alergias del paciente cuidadosamente. Confirma que el paciente ha traído a alguien que lo llevará a casa post-cirugía. Mira el gráfico del paciente para ver si el paciente ha realizado una cirugía menor antes. La respuesta correcta es tomar historial de alergias antes de la cirugía. El asistente médico debe tomar un historial detallado de alergias para evitar reacciones. El asistente médico no administrará una dosis de prueba. Los procedimientos anteriores y los medicamentos utilizados en el pasado son útiles para la información. El mismo medicamento puede no ser adecuado para este procedimiento. B. El paciente no será sedado ni dormido para un procedimiento menor, por lo que una persona no es necesaria para conducir por este motivo. D. 46. La posición del pecho de la rodilla se usa para un examen proctológico. B. Examen vaginal. C. Examen del pecho y el torso superior. D. Pacientes con dificultades respiratorias. E. Para tratar la hipotensión. Respuesta correcta. Y examen proctológico. La posición de rodilla y pecho se usa en exámenes proctológicos y sigmoidoscopias. El paciente está en la mesa de examen inclinado con el pecho hacia abajo, apoyado en codos. Los exámenes vaginales se realizan en posición litotomía B. Los exámenes del pecho y el torso superior se realizan mejor en la posición del abulero C. Esta posición se usa también para pacientes con dificultades respiratorias. La posición de tendencia de Ellenberg se usa para pacientes con hipertensión E47. ¿Cuál de las siguientes posiciones debe ser el paciente para un examen vaginal? Octavo cetal propenso. B cetal C Simpsis, de Fowler e semiaboya. Respuesta correcta. B cetal litotomía. Es la posición estándar para un examen vaginal. La posición Sims se usa generalmente para exámenes rectales. La prenta está acostada con cara abajo. Los aves, D y semiaves, colocan al paciente en posición sentada, con la cabeza, y a menudo, se usan para ayudar a respirar. 48. Lo primero que un asistente médico debe hacer cuando se encuentra con un adulto que no responde, es dar 2 respiraciones de rescate, y luego comenzar a comprimir el pecho. Gira a la persona hacia el lado izquierdo para alinear cuello y cuerpo. C. Verifique el pulso carotídeo más cercano al asistente. Mira la boca para ver si hay un objeto que obstaculiza el aire. Reposicione las vías respiratorias y revise nuevamente la respiración espontánea. Respuesta correcta. Según la secuencia de la cabina, verifique el pulso carotídeo en el lado más cercano al asistente, representando la respiración de las vías aéreas circulativas. El primer paso de la resucitación cardiopulmonar es verificar el pulso. El pulso carotídeo es común en emergencias. Si el paciente tiene pulso pero no respira, puede haber bloqueo en las vías respiratorias. La reposicionación de la cabeza podría abrirlas y permitir que el paciente respire.
No se recomienda buscar una obstrucción en la boca, ya que puede estar muy atrás y podría causar lesión si el paciente sujeta los dientes. La respiración de rescate nunca se administró antes de la compresión. A. Es importante mover al paciente como una unidad después de trauma. El primer paso es evaluar la circulación. Si la respiración sigue ausente, la respiración de rescate debe continuar hasta recuperarla, llegue ayuda o el rescatador se canse. El pulso debe verificarse periódicamente. Si no está, haga 30 compresiones por cada 2 respiraciones 49. Cuando el asistente médico revise los suministros estériles en la oficina, debe desenvolver y volver a esterilizar cualquier paquete estéril de más de 21 días. B. Revise los paquetes estériles y deseche los daños. C. Disponga un paquete estéril para que el último que vencerá se use primero. D. Con paquetes estériles sellados que han vencido en plástico para prolongar el tiempo de uso. E. Descarte los paquetes estériles que se llevaron a la sala del paciente pero no se usarán. Respuesta correcta. B. Revise el paquete estéril y descarte cualquier daño. Los paquetes estériles dañados deben descartarse o ser esterilizados de nuevo. Pueden dañarse al caer agua al suelo o a cualquier rotura en el embalaje. El paquete estéril es bueno durante 28 días. El paquete que expirará más temprano debe usarse primero. El paquete estéril puede sellarse con plástico para prolongar el tiempo de uso, pero esto debe hacerse en el momento de la esterilización y no cuando se vuelva a esterilizar. El paquete estéril se considera estéril hasta que esté abierto para uso o contamine de alguna manera. Cuando se coloca la sutura en una nueva laceración, debe usarse la técnica estéril D50. B. Extirpación de suturas de laceraciones curadas. C. Realizando un frotis de PAP. D. Examen rectal para realizar un hemoculto. E. Limpia la piel antes de colocar la sutura. Respuesta correcta. Colocar suturas en una nueva laceración. Colocar suturas es el único procedimiento que requiere guantes estériles en condiciones normales. Todos los demás escenarios requieren guantes de examen no estériles y no son procedimientos estériles. Felicitaciones, has completado la prueba. No olvides dar me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para más recursos.